y vamos a empezar haciendo un debate sobre cirugía refractiva. Analizaremos cuál ha sido el devenir de la seguridad en los procesos de cirugía refractiva desde su comienzo hasta el día de hoy, y luego haremos un repaso de toda la innovación que trae Oculus este año en las diferentes áreas del segmento anterior, con la evidencia que ha sido desarrollada. Sin más, Alfonso, si te parece. Sí. Empezamos, sí. Empezamos ya el primer debate. El doctor Albertazzi no está por la sala. Bueno, pues vamos empezando. Bueno, vosotros podéis tomar la iniciativa del debate. Como ha dicho el doctor Fernández, tanto Joaquín como el doctor Arrasanz no solo son pioneros, sino que llevan muchos años de experiencia, han pasado todas las etapas de la cirugía refractiva, y lo que queríamos y les pedimos es que nos hicieran una especie de recorrido de lo que ha sido no su trayectoria, sino la de la cirugía refractiva, y sobre todo qué hitos han ido habiendo a lo largo de los años que han ido mejorando o priorizando la seguridad sobre otros resultados de eficacia. Cuando queráis tenéis la palabra y podéis empezar. Eduardo, ¿cómo empezamos con la cirugía refractiva? ¿Qué importancia le damos a la seguridad y cómo estamos a día de hoy? Bueno, tal vez yo soy de los asistentes, tal vez de los que primeros experiencias tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en la Clínica Barraquer, y estuve 5 años allí con el profesor José Ignacio, y viví y participé, hacía queratomileusis con criotorno, en una época en que las ectasias corneales eran relativamente frecuentes. Recuerda que era una época en que hacíamos la queratomileusis, que es el antecesor del LASIK, en miopías por arriba de 6 dioptrías. Entonces fui partícipe de estudios en los que establecimos que la importancia, por ejemplo, del grosor de las capas posteriores no se tomaba en cuenta, se pensaba que era solamente la cantidad de tejido que se removía, y revisando los casos, el doctor encontró que había que dejar capas posteriores por arriba de 250 micras, que es un número mágico que todavía sigue persistiendo. Luego, pues ya vinieron las queratotomías y las siglas, queratomileusis in situ. En donde vos estás hablando, la paquimetría era óptica. Bueno. Eso es muy importante. Es decir, porque sacaban cuánto... Así empezamos. Claro, con paquimetrías ópticas. Sin topografía. Sin topografía. Yo le puedo contar un poquito. Yo empecé en el año 91 con paquimetría óptica. Medíamos la cámara medía ópticamente la cámara y con un bisturí de diamante. Era la seguridad máxima que teníamos en ese momento, la paquimetría y las queratometrías. Cuando estuve en la Barraquer, ahí vi que empezaban los primeros indicios de lo que podía ser un topógrafo. Yo vi que le sacaban una foto con un queratoscopio, veían los círculos y después los medían con una regla. Entonces, para ver si eran regulares los anillos. Eso fue, estoy hablando del año 91, eso fue los principios de lo que era una topografía. Entonces veían si era regular o no, si podía ser un queratocono o no. O sea, estábamos realmente prácticamente a ciegas en algunos aspectos. Y otra cosa que no se tomaba en cuenta tampoco era ni hablar de la cara posterior, pero, por ejemplo, el diámetro pupilar. Ni se tomaba en cuenta. No entendíamos por qué los pacientes no veían bien de noche, ¿no? Eran cosas... O sea, por separar un poco, se ponía todo el acento en la eficacia en términos de agudeza visual, poco de calidad de visión, pero la seguridad, los parámetros de seguridad, los puntos de corte, es que no existían. No existían. Nada de seguridad de visión. ¿Cuándo empezaron a surgir? Porque en Latinoamérica ibais muy por delante del resto del mundo en cirugía refractiva, y en concreto cirugía refractiva corneal, ¿no? Luego la posterior la láser, por todo el trabajo de José Ignacio Barraquer que hizo allá. Muchos de vosotros sois discípulos de él, o si no de algún otro discípulo. ¿Cuándo se empezaron a ver las complicaciones iatrogénicas post cirugía refractiva? ¿Cómo afectó eso o no a vuestra
confianza en los procedimientos y cómo afectó, en qué medida afectó a los pacientes. Claro, había consecuencias, las consecuencias no eran inmediatas, las consecuencias tardábamos tiempo en visualizarlas. De hecho, hubo técnicas como la queratectomía laminar para la corrección de hipermetropía, en donde se buscaba una ectasia corneal controlada, que realmente aparecía el control, se perdía después de los primeros 2 o 3 años. Me encanta el aforismo de ectasia controlada, ¿no? Sí, así se llamaba, ese era el nombre. Una ectasia y portuguesa. eso fue a partir, en la primera mitad de los años 90, cuando ya se empieza a hacer PRK y se empieza a hacer la SIG, y vivimos... Ha habido realmente cambios de paradigma, el cambio del microquerátomo manual al microquerátomo automatizado. Eso fue un gran ecualizador, porque obtener un disco con un microquerátomo manual requería mucha destreza y era un obstáculo muy grande. Pero la aparición el desarrollo del excimer láser y la automatización del microquerátomo popularizaron la técnica. En el año 92 creo que aparece el primer Orbscan, que podíamos medir la cara posterior, porque ya veíamos que había cosas que nos pasaban, que eran ectasias. Antes del Orbscan apareció solamente el PAR. ¿Cómo se llama? El PAR, creo que era. Era Corneal Anatomy, que lo hizo bueno, el negro. Pero ya que has mencionado, el doctor Arrasánz, la fecha del año 91-92, yo creo que uno de los cambios que fue importante fue pasar de la PRK, en la que en aquella época comentaba Roberto Albertazzi que se hacían 14 dioptrías de miopía y al paciente seguía. Creo que fue cuando se introdujo el LASIK, es cuando empezar a ver las complicaciones importantes, porque la PRK no dio tanta. ¿Qué empezó a ser necesario cuando se hacía LASIK en aquella época? El poder contar con herramientas y puntos de corte basados en evidencia, porque en el momento en que tú tienes acceso, inicialmente no se veían tantas ectasias porque como no era fácil hacer cirugía corneal refractiva, las personas que lo hacían eran expertos con gran cantidad de experiencia. Cuando se populariza la técnica y se abren las puertas para que oftalmólogos casi que generales o de segmento anterior empiecen a hacer cirugía corneal refractiva, entonces viene un boom de las ectasias y que llevó a la necesidad de tener los puntos de corte. Realmente cuando aparece el Pentacam, pues eso fue la evolución, la búsqueda de los elementos, de los criterios que nos permitiera tener más seguridad al operar una córnea sana por lo demás. Y realmente eso fue tan evidente desde el inicio que yo apenas pude tener acceso, yo entiendo que fue por el 2008, 2009, en Latinoamérica, de los primeros 2, 3 Pentacam, inmediatamente me subí en el tren. Sí, fue como volar sin instrumentos durante muchos años en la aviación y de pronto empezás con instrumentos. Entonces te cambió todo. Realmente cambió muchísimo. Yo creo que hubo muchas más ectasias al principio con la queratotomía radial que después con la mileusis, porque estaba más a la mano, había más gente que lo hacía y no había topografía. No, y aparte la radial ya empezó a crear un mercado. Y no había topografía, cero. No, cero topografía. Entonces cuando empezaron los topógrafos, eso fue un gran avance. Después los topógrafos que medían cara posterior, otro gran avance. Que al principio no podías repetir bien la imagen. Sí, había una sensación en aquella época, bueno, famosa frase de aplíquese el excimer, lo hablábamos anoche, aplíquese el excimer hasta que la córnea sude. En fin, comentarios. Bueno, uno de los yo tuve como monitora a Ditzen y también a vos también estuviste. Y las claves eran
eran de boca a boca. La verdad que es eso, aprendíamos en los congresos a qué hacer, para dónde ir. Estábamos volando sin instrumentos. También hay que reconocer que si bien en Latinoamérica, quizás también en España como consecuencia de haber empezado antes, sí se fue quizás muy agresivo, muy avanzado, ¿no? Vamos a decir agresivo en los procedimientos. También es cierto que autores latinoamericanos, iberoamericanos, han sido los grandes maestros, los grandes padres de la seguridad, de la defensa de la seguridad en los procedimientos de cirugía refractiva. Se me vienen a la cabeza fundamentalmente Renato Ambrosio, Marconi Santiago. ¿Cómo creéis que de pronto empieza a surgir esa preocupación y esa reacción para empezar a recopilar parámetros, la PTA, los mapas de espesores de Ambrosio junto con Belling? ¿Qué significa luego esa implantación a la hora de las indicaciones? Sí, el tener referentes claramente definidos, definitivamente ha sido clave. Es como haber creado un semáforo, verde, amarillo y rojo. Realmente eso es lo que hicieron. Fue un semáforo fácil, accesible a todos. Y eso nos ayudó muchísimo. Claro, pero eso se pudo hacer porque por primera vez había herramientas que daban información. Yo recuerdo los primeros paquímetros no medían el lecho estromal porque no tenían esa definición. Entonces, es verdad que el cambio para que pudieran trabajar Ambrosio, todo ha sido porque tecnológicamente hemos empezado a tener equipos que te están dando información y que tú puedes estudiarla. Y además responde a la necesidad que uno va viendo. Esto que yo te decía, no entendíamos por qué los pacientes no veían de noche. Y era porque por ahí hacíamos zonas ópticas muy chicas, no teníamos idea de la pupila. Hacíamos eso para conservar mayor tejido, hacer zonas ópticas pequeñas. Ahí vemos que era necesario poder hacer procedimientos de otro tipo, de otra calidad, buscar calidad en la cirugía. Por eso que empezaron a ver y se empezó a estudiar esto desde otro punto de vista con mayores herramientas, ¿no? Ya por finalizar, si os parece un poco el presente y el futuro. Hemos convertido ese escenario de cirugía refractiva, donde quizás la seguridad de los pacientes prácticamente ni se vislumbraba, ni se tenían atención, a unos procedimientos en cirugía refractiva que probablemente sean los que tienen los índices de seguridad más altos de toda la medicina, ¿no? La irrupción de tanto cara anterior como cara posterior, seguidamente la biomecánica, el aumento de la potencia diagnóstica, juntando parámetros, probablemente también mapas epiteliales. ¿Qué futuro le veis? Hubo una gran crisis de confianza a nivel mundial con respecto a la cirugía refractiva, recordamos casos en España, en Corea. ¿Cómo vislumbráis a futuro y qué recomendaríais a las próximas generaciones, a las generaciones jóvenes, para que sigamos incrementando la confianza de nuestros pacientes en nuestros procedimientos? Sí, en realidad, justamente luego de la reunión que tuvimos ayer, me puse a pensar que no recuerdo hace cuánto tiempo vi la última ectasia post-LASIK, y no te hablo solamente de pacientes operados por mí, o sea, porque el paciente que hace una ectasia después de una cirugía refractiva empieza a buscar, o sea, finalmente ve a varios oftalmólogos, y si tú tienes una cierta presencia en el medio, pues terminas viéndolos también. Y realmente yo veo que si la prudencia se ha vuelto muy general. No sé si es la experiencia también tuya. En el área de ectasias, yo creo que el contar con el Pentacam de una forma general, amplia, ha aumentado mucho la seguridad. Sí. Hay otras áreas en las que tal vez se podría mejorar. Aparte mejoró también la tecnología de los lentes intraoculares fáquicos, que no teníamos tampoco esa seguridad que hay hoy. Teníamos solamente un martillo, con una sola herramienta teníamos que usar todo esto nos lleva a tener mejor, no solamente cantidad, sino calidad en las cirugías. Entonces el paciente ve mejor. El estudio de las aberraciones, el estudio del astigmatismo preciso, cara anterior, nos lleva a tener mejores resultados y pacientes más satisfechos y mayor volumen de cirugía. Es que mejor estudiamos al paciente. Sí, yo creo que lo que acaba de decir Fernando Arrasán puede ser perfectamente la conclusión. Hemos pasado de operar cantidad
operar calidad. Y al final lo que más valor estamos poniendo es la calidad resultante más que el número de dioptrías que hemos corregido. Yo creo que eso es lo que quedaría, si os parece, ¿no?, de este debate. Muchas gracias a los tres. Bueno, vamos a empezar con las diferentes ponencias. En primer lugar, comenzamos con el doctor Teus. Como ya he comentado, la idea es ver toda la innovación que trae Oculus este año en las diferentes áreas y ver la evidencia publicada al respecto. Alfonso. Bueno, pues si alguien ha trabajado en el área de glaucoma es el profesor Teus, y al que le agradecemos enormemente porque sabemos el esfuerzo que ha hecho para poder estar hoy aquí con nosotros, y nos va a hablar de qué es lo nuevo que hay en glaucoma utilizando esta tecnología. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros, gracias a los organizadores y a Joaquín y Alfonso, naturalmente. Yo creo que desde hace unos pocos años, sobre todo más últimamente, estamos viviendo una revolución en el campo de glaucoma, porque se nos están cayendo los mitos de que todo era únicamente la presión intraocular, y hay otros parámetros y otros factores que se comportan como factores de riesgo mucho más predictores del avance del glaucoma que la mera presión intraocular. Sabemos que el espesor corneal es importante, pero sobre todo lo que es importante es la rigidez de las paredes oculares, entre ellas la córnea. Hay dos conceptos que conviene aclarar. Por un lado es la elasticidad-rigidez y por otro la viscoelasticidad. Elasticidad-rigidez. Esto se define como el módulo de Young, es la mayor o menor resistencia que ofrece un cuerpo elástico a ser deformado. Y por otro lado está la viscosidad, que fue lo primero que se empezó a medir en la época moderna de la biomecánica corneal, que es la diferencia entre el camino que sigue la deformación cuando la fuerza se aplica a cuando se relaja. Esa diferencia, que es la energía que se disipa en forma de calor por ese cuerpo, se llama histéresis. Es lo definitorio del comportamiento viscoelástico. Y no hay que confundir ambas cosas. Un cuerpo puede tener mucha histéresis y ser muy rígido o muy poco rígido. Son conceptos distintos. Lo primero que se empezó a medir fue la histéresis corneal con el aparato denominado el ORA, que realmente lo que te mide es la diferencia entre la presión que necesito para producir la primera aplanación y la que me devuelve la córnea cuando relajo esa fuerza, ese jet de aire, y tengo la segunda aplanación. El otro aparato, el aparato de Oculus, el Corbis, mucho más moderno, nos mide con un chorro de aire constante para todos los ojos, con cámara de alta velocidad. Nos está grabando la deformación, como vemos en el vídeo, de la córnea ante este chorro, y nos mide todo lo que se puede medir físico de esta deformación, áreas, longitudes, velocidades, etc. Y en base a eso obtiene índices que, en parte con inteligencia artificial, en parte de varias maneras, son capaces de, mezclando parámetros, darnos, por ejemplo, el SSI, lo más parecido al módulo de Young medido in vivo, es decir, la rigidez del tejido corneal, y la presión biomecánicamente compensada, o BIOP. La BIOP se confirmó en estudios con ojos humanos enucleados que es muy parecida a la presión real, por no decir idéntica, que tiene el ojo cuando la medimos por canulación y le vamos subiendo la presión con diferentes tipos de córnea, incluso alguno de ellos con edema, mide la presión de forma fiable, ¿vale? A diferencia de los tonómetros más usados en clínica. Se ha comprobado que en cirugía refractiva, tanto LASIK como SMILE, los tonómetros que no son Corbis, tanto el Goldman como otros, exageran un descenso tensional que no es real, de manera que la presión la toman más baja de lo que realmente es, probablemente por esta primera capa corneal que tiene. También, si metemos a la PRK en este algoritmo, vemos que la BIOP, o sea, la presión biomecánicamente compensada, porque compensa por la rigidez que nos está midiendo de la córnea, es igual antes que después de la cirugía, y si nos fijamos, el espesor corneal antes de la cirugía es 557, después 461. Luego Corbis mide bien en córneas normales con un rango de espesor corneal muy distinto, a diferencia de Goldman, que, como vemos aquí,
exagera el descenso tensional, mide una presión exageradamente baja cuando la córnea es delgada. Nosotros estudiamos algo curioso. Las prostaglandinas, como sabemos, aumentan o disminuyen, mejor dicho, la rigidez de las paredes oculares, de la esclera, también de la córnea, de manera que cuando usamos Goldman para medir, estamos viendo un efecto exagerado hipotensor ocular de las prostaglandinas, y nosotros vimos que era claramente menor el real usando Corbis a si usamos Goldman, o etcétera. De manera que no son tan potentes hipotensoras oculares. ¿Qué pasa con la predicción del glaucoma? Sabemos que el espesor corneal central es un factor predictivo, es un factor de riesgo, independientemente de la presión intraocular. Cuanto más delgada es la córnea, tanto más probable que el glaucoma progrese a igualdad de presión intraocular. Con la histéresis pasa lo mismo. La histéresis se comporta de manera aditiva al espesor corneal como mejor predictor de la severidad del glaucoma y de la tendencia a la progresión que la presión de aplanación Goldman. ¿Qué pasa con Corbis? Bueno, pues Corbis se ha publicado que un índice, el Stiffness Parameter en aplanación 1, se correlacionaba, era un factor de riesgo que junto con el espesor corneal era capaz de predecir bastante bien los pacientes, los ojos que iban a progresar de los que no iban a progresar de forma independiente de la presión intraocular. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar esto. Vimos, por un lado, que las prostaglandinas disminuyen el índice, el SSI, es decir, la rigidez corneal de verdad disminuye con las prostaglandinas, y lo que vimos de forma curiosa es que siguiendo 6 años a estos pacientes inicialmente tratados, aquellos que progresaron campimétricamente se diferenciaban de los que no progresaron en parámetros relacionados con la rigidez de la pared ocular, singularmente de la esclera. Luego, la rigidez ocular que somos capaces de modificar con las prostaglandinas, esa rigidez final está en relación con la tendencia a la progresión. Es un nuevo target terapéutico que proponemos para el glaucoma. Lo último publicado sobre el glaucoma es algo muy curioso, sobre la hipotonía ocular. En este paper de diciembre del año pasado, estos autores comparan ojos operados de trabeculectomía en hipotonía Goldman, con 4 milímetros de presión en el posoperatorio, y ven que unos hacen maculopatía hipotónica y otros no. Encuentran que la diferencia entre ambos son factores de biomecánica corneal. Bueno, hay uno que es la presión de aplanación preoperatoria, pero el resto son factores de biomecánica de pared ocular. Es decir, la rigidez de la pared escleral nos diferencia aquellos que, estando en hipotonía Goldman, van a hacer maculopatía hipotónica de aquellos de los que no van a hacer maculopatía hipotónica. Yo he comprobado en mi clínica que cuando tengo un paciente en hipotonía, es decir, menos de 6 milímetros de mercurio, si ve bien y no tiene maculopatía, el OCT es normal, la presión Corbis es 3 milímetros más alta que la Goldman. Luego, la hipotonía no es real. Por así decirlo, Goldman nos exagera la hipotonía. De manera que, para concluir, esta tecnología es muy importante para medir con precisión la presión intraocular. Ojo, tiene errores de medida. Todo tiene errores de medida. El ojo tiene que estar centrado, tiene que hacerlo bien, pero si lo hacemos bien, es una medida fiable. Todos los pacientes, por lo menos una vez, creo, aquellos con glaucoma, hay que medir con Corbis para saber en cuánto me estoy confundiendo con Goldman, sobre todo en ojos con córneas biomecánicamente anormales, es decir, los operados de cirugía refractiva, que no son pocos, y es obligado también, en mi opinión, en situaciones aparentemente paradójicas. El campo progresa y la presión está bien. Pues, en muchas ocasiones vemos que la presión real no es tan buena como tú creías, es más alta, y en casos de hipotonía te evita una cirugía compleja para rescatar una hipotonía porque no es real. Es una hipotonía bien tolerada porque realmente la presión intraocular es más elevada. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Bueno, excelente presentación, como siempre. Y yo, lo más brevemente posible, has mostrado muy claro cómo ayuda a entender el glaucoma y cosas que pasan. Y yo te preguntaría, tú que eres un experto en glaucoma y que mucha de tu actividad la dedicas a eso, ¿en qué dirías que te ha cambiado fundamentalmente el tener un Corbis en la consulta a la hora de tu toma de decisiones en un paciente de glaucoma, si lo voy a diagnosticar o no, si lo voy a tratar o no? El diagnóstico lo has explicado. En cuanto al tratamiento. Bueno, pues yo te diría, el fenómeno más importante es de cara al paciente. O sea, los pacientes que vienen para una segunda opinión,
lo puedes hacer en 3 niveles. El nivel sencillo. El nivel más complejo. El paciente sabe que tiene la córnea gruesa o delgada y te lo dice, oiga, tengo la córnea gruesa, me han dicho que eso puede confundir, ¿qué tal? Y tú le saltas de nivel y dices, mire usted, la córnea no es lo más importante, su espesor. Lo importante es cómo de rígido sea el tejido y eso lo podemos medir, eso lo hemos medido, eso me hace ver que su presión real es más baja de la que parece o es más alta, hay que tener más cuidado. En todos los pacientes me ayuda. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu brillantísima presentación. Vienes prácticamente exclusivamente para este simposio, no sabes lo que te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Y pasamos seguidamente a ver un histórico, Federico Alonso, en los simposios de Oculus, dándonos un repaso de la innovación que este año trae Oculus para la cirugía refractiva, sobre todo la láser corneal, y qué evidencia ha sido publicada y en qué medida puede aumentar la potencia de diagnóstico de nuestros procesos. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Oculus, muchas gracias a los coordinadores, Alfonso, Joaquín, y muchas gracias porque nos han dado un poquito más de tiempo. Lo que quiero presentarles es es un predictor que estamos trabajando sobre cambios biomecánicos en pacientes operados de refractiva. Como recordatorio, tenemos estos 4 parámetros que indican el CBI. Sabemos de la importancia que tiene la biomecánica, el TBI, y también sabemos que existen otros factores externos, como es la edad, historia familiar, etcétera, etcétera, que van a repercutir después de una cirugía refractiva. Quedaros con este concepto. 2 córneas con el mismo grosor corneal central pueden tener diferentes rigideces. Y bajo este argumento entendemos que la PTA nos ha servido, pero que no es el camino definitivo. Tenemos que avanzar un poco más. Para eso lo que hemos hecho es un predictor. Yo en este tema soy el que lleva la dirección médica de esta idea. Es un inicio del comienzo, del principio de un proyecto, tiene que tener su desarrollo y os lo voy a presentar un poco para ver si os parece útil. Vamos a hacer un análisis de lo que hay publicado, que a mí me ha parecido de interés, porque lo importante del predictor en principio es si va a favor o en contra de lo publicado, porque si no, entendemos que no va a funcionar. Sabemos que hay 3 parámetros biomecánicos, el DR2, el IR y el SPA1, que se relacionan con pérdidas paquimétricas, eso se sabe, y que el SIV2 también disminuye después de la cirugía refractiva. Lo que hacemos con el predictor es utilizar una serie de parámetros, después analizar cuáles son los más importantes. Podemos elegir los que queramos. Nosotros, en principio, hemos elegido este porque hemos visto que tienen más peso, aunque podemos ir cambiando en el desarrollo del predictor. Se meten los parámetros preoperatorios. El predictor ha tenido ya un pre-training, que los han hecho con pacientes de nuestro centro, y ahora un training, y después estamos en proceso de validación pre y post, y luego seguiremos, como ya explicaremos. Hay que imprescindible meter la edad, meter la esfera, meter cilindro y la zona óptica, porque dependiendo especialmente de la zona óptica nos va a dar un cambio de volumen o un cambio de dioptría. Y el predictor te analiza el pre, el post y la diferencia entre estos parámetros. Esto se ha hecho con, ya más si acaso lo explico, con pacientes nuestros y de más de 2 años de seguimiento. Una vez que hemos hecho esto, vemos, por ejemplo, cómo evoluciona, por ejemplo, con 2 dioptrías. Vemos que al hacer una cirugía refractiva disminuye los parámetros de rigidez y efectivamente aumenta los parámetros de debilidad. Y hay un parámetro que es el tiempo máximo de concavidad, que ya veremos que es especial. Y el CBI post, evidentemente, se va a 0, como todos sabemos. Pero si cambiamos de 2 dioptrías a 5, es decir, si metemos, vamos a ablacionar más tejido, vamos a ver qué es lo que nos determina el predictor cuando lo analicemos con menos ablación. Vemos que va a cambiar el tanto por ciento de afectación de los parámetros de rigidez. Si comparamos, vemos que con 2 dioptrías y con 5 dioptrías, el SPA1 disminuye mucho más en 5 dioptrías, el SSI disminuye mucho más en 5 dioptrías, mientras que los parámetros de debilidad aumentan. Es decir, el predictor está apuntando a lo que está científicamente publicado. Mientras que, sin embargo, el HCT no cambia, como después veremos. También es cierto que está publicado que en córneas más finas el SPA1 prequirúrgico es más bajo y el SSB1 es independiente de la paquimetría. Lo que nosotros hemos visto que es lo que pasa en los posquirúrgicos. Entonces, si tenemos este paciente, 29 años menos 5, una zona óptica de 6,5, nos determina un cambio de estos parámetros X, que ahora veremos. ¿Qué pasaría si a estos parámetros le cambiamos la paquimetría? Si le cambiamos la paquimetría, ¿cómo lo interpreta el predictor? Para ver si es acorde a lo que está publicado. Le cambiamos, metemos más paquimetría y vemos que hay un cambio. El cambio debe ser a menor. Ya veremos en el SPA1, pero igual en el SSI como está publicado. Cuando hacemos esto, vemos que ha habido un cambio y ahora lo analizamos. Cuando lo analizamos, vemos que efectivamente el SPA1 baja, pero por el contrario, el SSI no cambia.
tal y como dice lo publicado en evidencia. Pero a mí lo que me llamó la atención fue cómo hace el PPI. El PPI, que está muy relacionado con el SPA1 y especialmente con el ARTH. ¿Por qué? Porque está dentro de su fórmula. Si yo tengo unos parámetros predictores con un SPI determinado, si aumento el PPI, estoy marcando una córnea un poco más dudosa. ¿Cómo reacciona el predictor a esto? Para ver si está bien enfocado. Vemos que también existe un cambio. Es decir, el predictor en este parámetro es también coherente. De tal forma que cuando elevamos el PPI, vemos cómo baja el SPA1 y baja también mucho el ARTH. ¿Por qué? Porque están integrados dentro de su fórmula. Vemos que el SI y varía con la edad. Eso está publicado. Lo que vamos a ver es si el predictor lo detecta o no. Vemos sobre una refracción de menos 4 dioptrías, zona óptica de 7, con 30 años, el cambio que predice a 2 años el predictor biomecánico. Vemos que hay un cambio. Si ahora nosotros le cambiamos la edad, vamos a ver si efectivamente, tal y como está publicado, interpreta el predictor que tiene que bajar también lo que son los parámetros biomecánicos. De tal forma que vemos que con 30 años a 22, efectivamente, han cambiado los parámetros, tal y como dice la publicación científica. Y por otro lado, el HST está publicado que no tiene correlación ni con la edad, ni con la paquimetría, ni con la PIO. Vamos a ver qué es lo que nos dice el predictor. Nosotros tenemos un caso, 30 años menos 4, con 6 de zona óptica, y vemos que tiene 3,5. Si nosotros cambiamos la paquimetría, cuando damos el predictor sigue teniendo 3,5. Si nosotros cambiamos tiene 30 años, tiene un predictor de 1,5. Si cambiamos la edad, ¿qué pasa con el predictor? Pues vemos que el HST tampoco cambia, como dicen las publicaciones científicas, sigue estando en 1,5. En un caso, por ejemplo, de un predictor le metemos menos 28, menos 6,5, tiene 6,5. Si cambiamos la presión biomecánicamente medida, la metemos de 12 a 20, ¿qué es lo que pasa? Vemos, el predictor también dice que no cambia. Es decir, es coherente con lo publicado, lo cual pues indica que el predictor está actuando bien. De tal forma que efectivamente el HST time no cambia ni con la paquimetría, ni con la edad, ni con la presión biomecánicamente corregida, tal y como está publicado. Pero, ¿qué pasa con la presión biomecánicamente corregida, como nos ha comentado el doctor Teu? Está publicado que la presión biomecánicamente corregida, después de la cirugía, de la profundidad de la ablación, es independiente, no se asoció con la paquimetría y se asoció un poquito con la PIO preoperatoria. Vamos a ver qué es lo que nos dice el predictor. Lo que está publicado que efectivamente la presión intraocular medida con Goldman está estadísticamente significativa según la profundidad de ablación, la preoperatoria y la paquimetría, mientras que la biomecánicamente corregida no lo es ni con la profundidad de ablación ni con la paquimetría y muy levemente con la preoperatoria. ¿Qué es cómo actúa el predictor? Vamos a ver si es coherente con lo publicado. Lo que vemos es que efectivamente tiene 1,5, si nosotros le bajamos y la paquimetría debe de tener la misma variación. Si ahora el predictor nos dice que efectivamente sigue teniendo un cambio de 1,4. Si nos vamos y cambiamos la ablación, pasa de un cambio prácticamente de un 1,4 a un 1,8. Es decir, con un 1,8 es prácticamente casi normal. No hay cambios. Y si nos vamos a lo que es la presión intraocular previa, vemos que ya aumenta un poquito a un 4,1. Muy poco, pero coherente con lo que está publicado. Importante, lo que sí hemos visto es que efectivamente el SSI en córneas por LASI no es un gran predictor. ¿Por qué? Porque no sirve para diagnosticar ectasia solo. Si ya va acompañado de otros parámetros, como el CBI, POS, etcétera, sí. ¿Por qué? Porque el SSI realmente está desarrollado por simulaciones de elementos finitos preoperatorios, pero no posoperatorios. Y después porque el SSI está marcado como un 1 en pacientes de 50 años. La variabilidad es tan pequeña, a 0,1, 0,2, que no es un gran indicador porque los cambios son muy sutiles. De hecho, en pacientes ya intervenidos por nosotros y vistos, vamos como en algunos casos, incluso sube poscirugía. ¿Por qué? Porque la repetitividad es escasa. ¿Y eso por qué? Porque el índice de confianza o de repetitividad es mucho menor en el SSI postoperatorio que en el SPA1. Luego, tanto, individualmente el SSA1 no es buen predictor de ectasia si nos ha acompañado. De hecho, estos son casos en los que pre y post han cambiado y han subido, cosa que no tiene solo lógica, sino es por la falta de repetitividad. Lo que nosotros hemos hecho es sencillamente decir, bueno, ¿esto funciona o no? Entonces, lo que hemos cogido son parámetros, hemos estado analizando pacientes y vamos a ver si efectivamente funciona o no funciona. Voy a traer un par de casos. Esto todavía necesita, evidentemente, su ajuste, porque estamos en la primera fase. ¿Cómo vemos ejemplos de qué capacidad de predicción tiene? Vemos entre pre y post cirugía, sobre 98,4 el predictor da 97,08, sobre 1,05, 1,12, sobre 5,1, 5,3 y sobre
8,7, 8,9. Es decir, el predictor está afinando. Todavía no está perfecto porque necesita más parámetros. Este otro caso, de los que estamos complementando ahora, a ver si es fiel, de 89,6 a 91,5, de 0,9 a 1, de 5,6 a 5,35 y de 8,9 a 9,1. Es decir, el predictor va funcionando, pero todavía necesita un poquito de más avance. Lo que sí no es de interés es que cada parámetro está cebado proporcionalmente por distintos parámetros, de tal forma que todos están principalmente relacionados con el preoperatorio, pero algunos se relacionan más con el APPP, otros con la paquimetría mínima, otros con la edad, otros con el volumen de ablación, etcétera. Entonces, por ejemplo, el SPA1, que es el más característico, el que más peso tiene es el SPA1 previo. Vamos a ver si eso es así. Ya estoy terminando. Yo tengo un paciente con un SPA1 de 107 y que baja una cantidad. Si ahora aumento el SPA1 con la misma graduación, ¿qué es lo que pasa? Pues que disminuye menos. ¿Qué quiere decir? Que uno de los parámetros importantes, el que más peso tiene, es el previo. De tal forma que con un SPA1 bajo, a la misma evaluación baja muchísimo el SPA1, que es coherente, y un SPA1 muy alto, la misma graduación, lo baja proporcionalmente mucho menos. Y esto tiene interés, porque es el mismo paciente, la misma paquimetría, el mismo volumen de ablación y, sin embargo, se comporta biomecánicamente diferente. Eso es a lo que voy, de que el PTA no es suficiente, necesita un punto más. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos en esto. ¿A dónde queremos ir poco a poco? Poco a poco. Y intentar ir a esto, que es donde yo creo que puede tener un poquito de más interés y que podamos operar todavía con muchísima más seguridad de la que ahora mismo tenemos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Interesantísimo estos modelos de predicción, lógicamente integrados, o podrán integrarse en la plataforma Pentacam. ¿Cuál sería, muy rápido, tu hoja de ruta en cuestión de publicaciones, de trial? Hoja de ruta. Primero, seguir con el training, comprobando con nuestros pacientes para afinarlo lo máximo posible. Segundo, irnos a zonas de riesgo, es decir, honestamente, esto no va a tener un especial interés, paciente 615 micras, operar de 2 dioptrías de miopía, pero sí en las zonas intermedias con edad, paquimetría baja, donde no tenemos claro qué hacer sobre una técnica u otra, o sobre cambiar en vez de cirugía de córnea, de cirugía intraocular, ahí es donde tiene interés. Entonces ahora vamos a tener que empezar a trabajar con pacientes dudosos una vez que hemos comprobado que el predictor tiene sentido, afina, porque si no afina para lo normal, no va a afinar para lo borderline. Lo siguiente que queremos hacer, implementándole, haciendo un estudio multicéntrico para una publicación científica. Y después otro que creo que tiene interés es para que se entienda que el predictor, cómo se van intercalando los distintos parámetros que nosotros visualmente no entendemos, pero que sí, con el predictor nos va a poder hacer trabajos de investigación que se podrán comprobar luego en la clínica para ver si es cierto o no. Muy bien, muchas gracias, Federico. A continuación, el doctor Carlos Rocha nos va a hablar de lo nuevo en queratocono. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el queratocono es la patología que más evidencia científica, tanto en desarrollo de tomografía como de biomecánica corneal, en los últimos años ha desarrollado y sigue siendo el motor de todas las innovaciones. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Alfonso, Joaquín y a Oculus por la invitación. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un queratocono. Es una enfermedad bilateral y generalmente asimétrica en el que se produce ese adelgazamiento progresivo que produce la protrusión, normalmente central para central, pero lógicamente también puede ser inferior y sabemos que origina miopía, astigmatismo, aberraciones de alto orden y lógicamente afecta la agudeza visual sin corrección y con corrección. Y generalmente se sabe que aparece entre la segunda y la tercera década de la vida y parece que se estabiliza alrededor de los 35 o 40 años, aunque hay literatura diciendo que incluso en mayores de 40 años puede progresar. Y con respecto a la patogenia, aunque hay muchísima literatura, si vamos a PubMed hay muchísimos artículos, a día de hoy todavía es incierta. De hecho, hay una teoría que es la inflamatoria, que parece que está ganando peso. Hace años se definía como una enfermedad bilateral no inflamatoria y ahora, por la inflamación, la asociación alergia, atopia y sobre todo por el rascado, el frotamiento ocular, pues está ganando peso esta teoría. Pero todos los que vemos queratocono sabemos que hay pacientes con enfermedades sistémicas y con condiciones genéticas que tienen esta condición.
Y con respecto al manejo, al tratamiento, el cross-linking, según la literatura, a día de hoy es el único procedimiento que ha demostrado detener la progresión de la enfermedad, y de nuevo hay muchísimos artículos a largo plazo. Y otra cosa importante, el cross-linking, si nos vamos de nuevo a la literatura, lo que nos dice es que hay que hacerse cuando se observe progresión, incluso en niños, ¿vale? Este es un ensayo clínico, el Keralin, que además es un ensayo clínico muy bien hecho, donde se demostró que incluso en niños, porque hay muchos artículos, sobre todo de serie de casos retrospectivos, diciendo que hay que hacer el cross-linking cuando se diagnostica un queratocono en un niño, pues el Keralin nos dice que no, que hay que hacerlo cuando se observe progresión. Entonces la pregunta aquí es realmente qué es la progresión del queratocono, y esta es la base de esta presentación. Y la base se basa en este artículo, una revisión sistemática publicada el año pasado por el grupo de Luis Izquierdo y de María Enríquez, que es muy interesante, porque lo primero que nos dice es que, aunque sabemos que cuando progrese que hace el cross-linking, en la literatura no hay criterio unificado para definir la progresión. Y esto es muy interesante también lo que lo ponen, que hay una subutilización de la tecnología descrita para esto, y lo vamos a ir viendo. De hecho, según se recoge en la revisión, fijaros que muchos autores han utilizado más de 30 criterios y 52 puntos de corte para definir progresión de la enfermedad, así que realmente falta un consenso. Entonces, ¿qué es lo que han definido los autores como progresión y cuáles son los criterios? Pues fijaros, muchos han utilizado que baje la agudeza visual, aunque muchas veces no se dice cuál, si la sin corrección, con corrección o intolerancia a lentes de contacto. Que aumente el cilindro, en muchos artículos no dicen cuál, pero según la revisión sistemática el segundo más utilizado ha sido el astigmatismo refractivo. Que disminuya la paquimetría, pero tampoco se sabe con respecto a cuántos meses previos, aunque ha sido el tercer criterio más utilizado por los autores, y que aumente la queratometría máxima, sobre todo la Kmax. Pero la Kmax también hay discordancia entre si aumenta 1, 1.5, incluso algunos utilizan la queratometría media, pero este es el que más han utilizado los autores para definir progresión. Pero realmente el Kmax es un valor imprescindible como criterio único, aunque sabemos que el más utilizado tiene muchas limitaciones y están basados en todos estos artículos. Fundamentalmente es que se basa en un solo punto, tiene poca repetibilidad y reproductibilidad, sobre todo en queratoconos avanzados, y lo importante, como veremos luego, es que solo se limita a la cara anterior de la córnea. De hecho, ha habido artículos realizados por diferentes grupos, como este del grupo de Liverpool, donde dijeron, bueno, pues si Kmax es el más utilizado, vamos a intentar, en vez de hacer eso con una media, la media de 3, y con esto demostraron que podía aumentar la especificidad como test diagnóstico. Pero hay muchísimos artículos diciendo que realmente un único parámetro es muy difícil que lo podemos usar para definir progresión. Y de hecho, en 2015 hubo un artículo que fue de un grupo del Consenso Global de Queratoconos que nos dice que realmente deberían de cumplirse dos criterios: que aumente una curvatura en la cara anterior, en la cara posterior, o que haya un adelgazamiento paquimétrico, pero al menos debe de cumplir dos. Y estamos hablando de 2015. Así que Belling, con Pentacam, pues sacó una nueva actualización, que es el ABCD, que lo primero lo sacó como clasificación, se basa en cara anterior, cara posterior, paquimetría, y luego la D sería la agudeza visual. Y posteriormente lo saca como modelo para definir progresión en el artículo que tenía abajo, que lo sacó en el Asia Pacific, y define dos parámetros: que haya una progresión mayor al 90%, al 95% en una de las banderitas rojas, o de 2 mayor del 80% en el intervalo de confianza. Pues bien, pone un ejemplo que es muy ilustrativo. Si nos fijáramos en la Kmax, fijaros en un paciente que a priori, de una visita a otra, está a priori mejor. Pero si nos vamos aquí, en cara posterior, en paquimetría, realmente habría una progresión de la enfermedad. Pero bueno, esto luego se tendría que corroborar, y de hecho se hizo. Ricardo lo publicó. Primero vio que utilizando ABCD se podrían diagnosticar mejor y más precozmente, y de hecho también vio que existía una correlación con Kmax, sobre todo en cara anterior y en cara posterior. Importante también valorar la repetibilidad. Otros autores han demostrado que utilizar ABCD podría ser repetible. Si os fijáis, estos son los índices, el SW, cuanto más bajo es mejor de repetibilidad, o el índice de correlación interclase, por el coeficiente de variación, que al revés, cuanto más alto, mejor. Pero es verdad que a mayor queratocono, mayor grado, peor repetibilidad. De nuevo, otro grupo, diferentes países, vuelven a decir lo mismo: utilizar ABCD si lo comparamos, si veis la curva de supervivencia, cómo diagnostican antes y mejor
versus a los parámetros más clásicos como puede ser la keratometría máxima. De nuevo, diferentes grupos. Yo creo que esto siempre Joaquín me lo enseñó. Cuando diferentes autores ven lo mismo de diferentes países es porque parece que tenga sentido. Y ya para terminar, Pentacam ha sacado una nueva actualización, por así decirlo, basado de cómo se diagnostica la progresión de la enfermedad, que es utilizar la biomecánica. Lo está estudiando el grupo alemán, primero lo hizo también como clasificación, pero lo tenéis aquí, pero luego se ha descrito también, aunque todavía faltan más artículos, de hecho este es el único artículo que hay, es un ejemplo, cómo podría aumentar la progresión, o sea, podríamos definir progresión utilizando la biomecánica corneal. Y bueno, para que tengáis Pentacam, saber que a día de hoy también existe el ABCD post-cross-linking, lo que pasa es que todavía nos faltan artículos científicos, y tiene que pasar, lo tenemos que poner nosotros manualmente, cuando se hizo el cross-linking, y tiene que pasar un año para definir progresión, como lo ha definido Belling. Y bueno, lo nuevo sería el uso de los mapas epiteliales, que seguro Joaquín luego nos enseña qué sentido tiene esto, y seguro que es muy interesante. Entonces, para terminar, bueno, si nos vamos a lo que dice esta revisión sistemática, todavía nos deberíamos de poner de acuerdo, aunque parece que va a haber un nuevo consenso, una nueva actualización, y seguramente pues nos iluminen. La mayoría de los estudios se han basado en Camax, aunque existen nuevas clasificaciones que a día de hoy ya tienen mayor evidencia, y bueno, a lo mejor en las actualizaciones con la biomecánica o los mapas epiteliales son interesantes y además parece que son necesarios. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Brillante la presentación y poniendo el foco en, probablemente de mi humilde punto de vista, el paper más importante de este año en queratocono, la revisión sistemática de Izquierdo y Enrique, ¿no? El hecho de decir no hay un consenso en torno a la progresión, y sabemos que el cross-linking es lo que plantea mayores niveles de evidencia al respecto. En este caso, la magia de Oculus, ¿no? Ir por delante incluso de los problemas definidos en literatura científica, ir proponiendo herramientas para que aumentemos nuestra potencia diagnóstica, no solamente sacando hardware. Yo creo que esa es la magia de esta casa. ¿En qué medida cree que una definición de progresión que vaya más en la línea de un mapa como el que nos propone Belling puede dar al traste con algunos paradigmas que estaban sentados en la evidencia o no? ¿Crees que puede afectar a la evidencia estilo el estudio Keralin, que muy bien has demostrado, que has enseñado? ¿Consideras que pudiera haber algún cambio de paradigma en esa evidencia que tengamos que rehacer de nuevo, o probablemente pueda abrirnos otros escenarios para seguir mejorando los tratamientos? Yo lo que considero es que, por ejemplo, Keralin, que está muy bien hecho, se basa también en Camax y en KM. Entonces, bueno, si nos fiamos en ABCD, a lo mejor hay muchos más pacientes de Keralin debieran haber sido tratados. Entonces, para mí lo interesante sería, si ya tenemos una clasificación que se basa en cara anterior, cara posterior y paquimetría, que a priori afecta a todo el queratocono, bueno, a priori no lo sabemos, pues hacer los mismos estudios, pero con sistemas que definan progresión de una manera mejor que la Camax, que tiene muchas limitaciones. Muchas gracias. Continuamos y el doctor Cadarso nos va a hablar de lo nuevo en cirugía de cristalino con Pentacam y con Corbis. Sí, muchas gracias al Oculus por invitarme y a los organizadores. Bueno, voy a hablar un poco del uso del Pentacam XLW en cirugía facorefractiva. Y vemos que ahí vamos a tratar diferentes aspectos como información al paciente, evaluación preoperatoria y selección de la lente, cálculo de lente y optimización de constante, aunque este aspecto lo vamos a tratar muy superficialmente, y por último la evaluación posoperatoria. Con respecto a la información al paciente, nos va a permitir pues, explicarle al paciente cuáles son las características particulares de su ojo que pueden afectar al resultado de la intervención, como es la motilidad pupilar, la presencia de astigmatismo y aberraciones corneales, disfunción del cristalino, e incluso también hay una utilidad que es simulación de rendimiento óptico de diferentes lentes intraoculares. En esta pantalla nos va a permitir enseñarle, pues, por ejemplo, por imagen de retroiluminación,
el impacto de la catarata en el cristalino y, por ejemplo, la presencia de astigmatismo corneal. Asimismo, también podemos enseñarle cómo, debido a su catarata, lo que está más afectado son las aberraciones internas que se originan en el cristalino. Pero quizá lo más importante es para el médico el evaluar preoperatoriamente al paciente y mejorar sus resultados. Y para eso vamos a ver todos estos aspectos en el margen derecho de la pantalla de Full Sequence. En primer lugar, la dinámica pupilar y la refracción preoperatoria. Aquí nos vamos a fijar cómo nos va a mostrar la pupila de noche y de día, mesópica y escotópica, y nos va a ayudar a seleccionar pacientes para lentes multifocales. También nos enseña cuál es el astigmatismo refractivo, aunque sabemos que no lo deberemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar, por ejemplo, una lente tórica, en el que únicamente usaremos el astigmatismo corneal. Para eso tenemos una pantalla en la cual nos va a dar dos valores. Uno, la SIMK, que se basa simplemente en el radio anterior de la córnea y usando un índice queratométrico estandarizado referenciado al vértex normal, nos va a dar esos valores. Y también adyacente tenemos el True Corneal Refractive Power, que tiene en cuenta, además del radio anterior, radio posterior, paquimetría y la ley de Snell, y a diferencia del anterior está referenciado al centro de la pupila. A veces nos vamos a encontrar valores diferentes y uno de los aspectos que pueden condicionar esta diferencia es la presencia, por ejemplo, de un ángulo capa grande. Quizá la forma de evaluar el astigmatismo más completa sea la distribución de potencias, donde podemos ver cuál es el astigmatismo con diferentes radios y también referenciado tanto a la pupila como al vértex normal. Otro aspecto importante es la relación entre la cara posterior y anterior de la córnea. Sabemos que en ojos normales los valores son de 0,82, pero que y en estos casos pues las fórmulas biométricas que podemos usar son las que conocemos, las estándar. Sin embargo, cuando esos valores se van a los extremos, bien por encima de 86 o por debajo de 76, tenemos que utilizar otro tipo de fórmulas para obtener mejores resultados. También es importante tener en cuenta este índice de Belling y Ambrosio, el BAD-D, porque tiene mucho valor predictivo a la hora de detectar anomalías en la córnea que pueden afectar a la biomecánica corneal. Así, en este caso, por ejemplo, era un paciente con astigmatismo bajo que quería implantarse una lente intraocular y con este astigmatismo de una dioptría escasa queríamos valorar si tendríamos que utilizar una lente tórica o si podríamos utilizar una lente esférica asociada a incisiones. Como vemos, ese BAD-D es muy alterado y haciendo un Corbis vemos que la biomecánica corneal está comprometida, por lo tanto estaría contraindicado el uso de incisiones relajantes y sería más recomendable el uso de una lente tórica. En este otro caso, por el contrario, tenemos un valor de BAD completamente normal, la biomecánica es normal y en este caso sí que podríamos utilizar una lente esférica e incisiones corneales. Este es lo que comentábamos antes, ¿no? En una córnea normal donde podemos usar unas fórmulas estándar, pero en un paciente, por ejemplo, como este, en el que está la relación cara anterior y posterior alterada, un 75%, pues tendríamos que utilizar otro tipo de fórmulas. Otro valor también interesante es el de la densidad óptica de la córnea en su parte más posterior. Cuando está incrementada nos puede hacer sospechar patología endotelial. Aquí por la imagen de retroiluminación ya vemos ese punteado ahí como en piel de naranja que confirmamos con la microscopía endotelial y que hace que pues tengamos que tener a lo mejor algún cuidado añadido. Con respecto a las cuerdas y a las distancias, pues realmente es un tema muy debatido. Hay diversos trabajos que desaconsejan el empleo de lentes premium cuando estas cuerdas, tanto alfa como mu,
sean superiores a 0,5, 0,6, ¿de acuerdo? Sin embargo, los trabajos que hay publicados tienen muy poca evidencia científica y así nos encontramos, por ejemplo, casos como este, en el que tenemos una cuerda mu de 0,50 y una cuerda alfa de 0,70 y, sin embargo, tras la cirugía vemos un centrado completo. Realmente esto nos indica que quizá estos valores no tengan tanto valor predictivo. Y, bueno, pues un trabajo publicado por el grupo de Joaquín, muy recientito, de enero de este año, en el cual pues, nos dice que los valores para cuerda mu alfa y la cuerda hasta la lente intraocular, pues hay mucha variabilidad entre los diferentes instrumentos y que los cortes, valores de corte de 0,5 para tanto la cuerda alfa como la cuerda mu, quizás sean arbitrarios y no están basados en evidencia. Y que la posición de la lente tiene mucha importancia, como todos sabemos, tiene mucha influencia en el rendimiento visual y que los hallazgos que ellos encuentran en la bibliografía dicen que la posición de la lente óptima está ligeramente temporal al vértex normal, que coincide con una zona muy próxima al centro de la pupila. Nosotros hemos valorado esto también en un grupo de pacientes con lentes premium y hemos visto que efectivamente la mayor parte de los valores pues son para la cuerda alfa son de menos 0,45, quiere decir temporal al vértex, para la cuerda mu es de menos 0,23 y para la posición de la lente es ligeramente temporal al vértex normal. Las aberraciones corneales son importantes a la hora de seleccionar lentes premium. En concreto, las aberraciones de alto orden en los 4 milímetros tienen importancia para descartar astigmatismo irregular y digamos que valores por encima de 0,350 descartarían lentes premium y nos hablarían mejor de una lente monofocal. La aberración esférica también tiene importancia a la hora de seleccionar el uso de una lente asférica o esférica. Existen diferentes modelos de lentes con distintas aberraciones esféricas y el objetivo sería que la aberración total del globo ocular se aproximara a 0,100. Voy a pasar un poquito, quizá hablar de la evaluación posoperatoria. En valoración de centrado tenemos esta herramienta muy útil para determinar con exactitud cuál es el grado de descentramiento de la lente con respecto a la pupila. Esto nos va a permitir usarlo en la clínica, cuantificarlo y, por ejemplo, en este caso que fue intervenido para recolocar la lente, cómo conseguimos mejores resultados visuales. Este es otro caso. También en el alineamiento de las lentes tóricas. Tenemos esta herramienta que nos va a permitir con exactitud saber en qué eje está situada la lente. Podemos sobreimponer el mapa topográfico de este paciente para ver si coincide o no con la colocación de la lente. Y aquí lo podemos observar todavía con mayor facilidad, en este caso, como hay una diferencia de colocación de la lente con respecto a la posición ideal. Y una herramienta muy útil, y con esto termino, que sería en estos casos en el que hay mal alineamiento de la lente, pues utilizando la fórmula de Barrett posoperatoria, pues nos va a ayudar a saber cuánto tenemos que rotar esa lente o si deberemos intercambiar la lente por otra de distinto cilindro o incluso distinta potencia esférica. Como conclusión es decir que el XL Wave es un equipo clave en la toma de decisiones en cirugía facorefractiva que nos ayuda en la información y educación del paciente y nos ayuda tanto en el cálculo y selección de la lente como en la evaluación posoperatoria de los resultados y sorpresas refractivas. Muchas gracias. Muchas gracias Luis, espectacular como siempre. Bueno, yo creo que Pentacam, que nació como una herramienta para corneólogos y cirujanos refractivos,
se ha descubierto como herramienta clave para cirujanos implantológicos de lentes de visión simultánea. La única cuestión que se nos escaparía a día de hoy, y se nos escapa a nivel general en la comunidad científica, es la predicción de la cuerda de la lente, o sea, predecir esa diferencia entre la línea de la mirada, el primer reflejo del Purkinje y el centrado de la lente. Todos los demás parámetros consideras que las que se han ido viendo en literatura científica están cubiertos en el sentido de hacer un pronóstico en el preoperatorio de cómo puede quedar el paciente en torno a esas variables biométricas que puedan afectar el rendimiento de las lentes. Bueno, yo personalmente creo que el uso individual del tanto la cuerda alfa como la cuerda mu no es útil. Creo que lo más importante, por lo menos en mi experiencia, y es algo que estoy validando, es la diferencia entre la cuerda alfa y la cuerda mu. La cuerda alfa al final nos está hablando del centro, del limbo, y el saco está centrado sobre el limbo, con lo cual la lente muy probablemente, con un buen centrado, va a descansar sobre el centro del saco y del limbo. Y la pupila es el punto más importante para el centrado de la lente. Por lo tanto, esa distancia entre el centro del limbo y el centro de la pupila creo que es el más importante. Fantástico, a ver si sale prontito ese paper, que lo devoraremos en cuanto salga publicado. Muchas gracias, Luis. Seguidamente, el doctor Alfonso Arias nos va a hacer su presentación sobre biomecánica y miopía, en qué medida pudieran estar relacionadas. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, muchas gracias, como todos los ponentes, a Oculus por el soporte y a Joaquín por permitirme una vez más coordinar con él este simposio. Voy a hablar de biomecánica y miopía, no hay ningún conflicto de interés en esta presentación. Y si nosotros analizamos lo que es el Corbis, sabemos que aporta parámetros de biometría corneal, pero como otros equipos también los aportan. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que ha cambiado? Pues que ya hay evidencia científica publicada con un porcentaje de sensibilidad y especificidad suficiente para tomar decisiones, que los parámetros de biomecánica corneal ya son índices pronósticos y diagnósticos, y además lo podemos aplicar en la clínica diaria. Vamos viendo que desde las alteraciones morfológicas de la córnea, que sería lo más básico, hasta la detección precoz del queratocono, mejora de los resultados en cirugía refractiva. Para la tonometría lo ha presentado excelentemente el profesor Teus, pero hay más. También hay más. Si nosotros vemos qué pasa con la atropina y la miopía, que ahora está siendo uno de los tratamientos estrella en los niños, pues vemos que el menos probable de todos los mecanismos de funcionamiento sería la acomodación y el desenfoque. Están mucho más los tiros yendo a través de lo que se llama la focomecanotransducción, que, como pongo aquí, es el proceso mediante el que el organismo transforma un estímulo mecánico en una respuesta química. Y hay tres hipótesis de trabajo: la señalización neuroquímica, la remodelación de los fibroblastos y la inflamación de hipoxia. La señalización neuroquímica es porque en la retina y coroides hay receptores muscarínicos. La remodelación de los fibroblastos afecta directamente la atropina a una inhibición directa de los aminoglicanos, y esto se ha comprobado en modelos animales y además los resultados son congruentes. Y luego también pues existe un mecanismo de inflamación crónica, bien por receptores que ya están perfectamente determinados. Nosotros hicimos un estudio, y este estudio forma parte de la tesis doctoral del doctor Ricardo de Vega, que trabaja con nosotros, donde en una muestra de 109 ojos, con un 63% de género femenino, la edad media es de 11-27 años, es decir, tenemos niños desde 6 hasta 17 años, y en los que se realizó la pauta de tratamiento habitual, que es empezar con atropina en dosis de 0.01 y en función de la respuesta pasar a 0.025. En cualquier caso estamos hablando de dosis bajas de atropina. Los efectos adversos lo miramos y el objetivo es el control de la progresión de la miopía, que es lo que estábamos estudiando. Sin embargo, también a estos niños les hacíamos medidas in vivo con el Corbis, pues para ver cómo eran los parámetros que iban teniendo antes, durante el tratamiento y después del tratamiento, y ver qué cambios en la biomecánica corneal se podían producir. Y nos centramos en el análisis de dos parámetros: el parámetro de rigidez de Cynthia Roberts y el índice de tensión de formación, que quizás son los que más información nos dan. ¿Esto por qué no pasa? El parámetro de rigidez se ha demostrado que es directamente proporcional a la rigidez de un parámetro, de un material o de un tejido, en este caso sería de la córnea, y hay publicaciones donde ya se dice que es el parámetro que por sí solo
tiene mayor peso a la hora de indicar la rigidez de la córnea. Y el índice de tensión de formación también es directamente proporcional a la rigidez de un tejido y sabemos que es algo objetivable cuando hacemos un tratamiento con crosslinking, cómo cambia, y además también sabemos que con los corticoides, con los estrógenos, se va a reducir. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo necesito un año para evidenciar que hay un cambio tomográfico en la córnea, mientras que con la biomecánica corneal lo detectamos inmediatamente. Es decir, le ganamos un año a cualquier patología. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues en el estudio parámetro de rigidez de Cynthia Robbins vimos que hay un aumento estadísticamente significativo desde unos valores basales de 99,57 a 105, a los 6 meses ya se objetivan de 104 a 111 y a los 12 meses se mantienen de 101 a 113. Es decir, estamos viendo que se está produciendo un aumento de la rigidez de la córnea. Y en el índice de tensión de formación sucede lo mismo, hay un aumento estadísticamente significativo, pasando a parámetros basales de 0,94 a 0,98 a 1,01 y a los 12 meses de 1,04. Y esto es importante porque los estudios que están publicados lo que nos indican es que la rigidez de la córnea en un adulto está en valores de 1 o más. Es decir, estamos acercando los parámetros de rigidez de los niños a valores de los adultos. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones es que en los pacientes de nuestra muestra se aumenta un aumento de rigidez corneal a los 6 meses, que además se mantiene constante durante un año. Es decir, empezando con atropina, a los 6 meses cambia y al año se mantiene. Que además este aumento de la rigidez corneal podría ser un marcador de endurecimiento escleral por la remodelación de la matriz extracelular debido a la atropina. Y esto explicaría por qué no aumenta en estos niños la miopía. No porque haya ningún efecto de desenfoque, sino porque lo que estamos haciendo es que el eje anteroposterior del ojo no puede crecer porque se ha endurecido la esclera con el tratamiento. Y esto sí que permitiría saber por qué en unos niños funciona y en otros no, porque tenemos un parámetro objetivo de medición anatómica, no de refracción. Y luego el remodelado escleral sí que se sabe que es uno de los mecanismos fisiopatológicos primordiales que explican la progresión de la miopía y el proceso de miopía. Es decir, estamos actuando directamente sobre la medición de uno de los factores que influyen en la miopía, como es el remodelado escleral. Es decir, el estudio de la biomecánica corneal, que empezó para ver si una córnea era resistente o no, con lo que ha presentado el profesor Teus hablando de glaucoma y con esto, que son unos primeros resultados, pero son bastante atractivos para nosotros, nos empieza a explicar procesos de los que desconocemos por qué se están produciendo. Tenemos una explicación y, sobre todo, unos datos reproducibles que son objetivables y que nos permiten seguir progresando en esto. Creo que es una aportación nueva de la biomecánica corneal y creo que es una línea de trabajo interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, interesantísimo, desde luego, Alfonso. O sea, según lo que nos acaba de presentar, para el control de la miopía no sería solamente básico hacer un seguimiento al niño en cuestión de la longitud axial que tiene, sino un análisis biomecánico, escleral, corneal. ¿Y en qué medida, la otra pregunta sería, ¿en qué medida crees que esto también podía cambiar el foco terapéutico, ¿no? Porque estamos hablando de emborronamiento periférico, que puede ser el estímulo, pero probablemente la diana final sería probablemente, acorde a esto y a lo que nos ha presentado Miguel también, la diana terapéutica podría llegar a ser la biomecánica. ¿Cómo analizas al respecto? Bueno, si nos ponemos en otros puntos de conocimiento que ya lo sabemos, está claro que una hipertensión ocular en una persona de 50 años con 30 de presión no modifica para nada la anatomía del ojo y en un niño con un glaucoma congénito lo transforma en miope, simplemente porque elonga el eje anteroposterior. Entonces estamos viendo que el estímulo de crecimiento es que en un niño tenemos un ojo que está en formación y una estructura que todavía es elástica. Si somos capaces de frenar esa elasticidad y de transformarla en lo que sería un adulto, que el índice de formación nos pone en números de adulto cuando un niño tiene 6 años, quizás sería el mejor mecanismo para hacer. Lo que falta por saber es ese estímulo que creemos que lo está produciendo por el uso de la atropina, hay un momento de la vida en el que retiras la atropina. Entonces lo que nos permitiría también saber es si esa rigidez escleral se mantiene. Por eso es importante que aparece a los 6 meses, pero que al año se mantiene todavía, porque a los niños no les tienes toda la vida con atropina, en un momento dado la retiras. Y hay un porcentaje de niños que regresan. Habría que ver por qué regresan,
Entonces, esto ya digo que creo que es una línea de investigación interesante, sobre todo para entender qué es lo que pasa cuando ponemos un tratamiento. Algo parecido a lo de las prostaglandinas, que también dio información. Gracias. Bueno, tengo el honor de presentar a Joaquín Fernández, que nos va a hablar ya de lo último, que es el Pentacán con córnea y con OCT de córnea, que quizá era lo que siempre se ha achacado de la cámara de Seinfeld da mucha información, pero la OCT, bueno, pues ya los tenemos aquí hermanados y nos va a presentar esta novedad Joaquín. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la cariñosa presentación y muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Oculus Iberia por el excelente trabajo, Juan Carlos, Iñaki y todo el equipo. Muchas gracias por todas las facilidades que nos dais en la elaboración del simposio. Bueno, hemos ido viendo, yo creo que desde el principio de la mesa redonda, cuál ha sido el trasiego de la cirugía refractiva, esos cánones prácticamente nulos que existían de seguridad. Y yo creo que esta casa no solamente se ha caracterizado por sacar hardware interesante, chulo, que nos aportan, sino lo que vengo a decir es la magia de Oculus. La magia de Oculus ocurre justo después de que sale el hardware y empieza a organizar los equipos de investigación para ir analizando, parametrizar e ir incrementando la potencia diagnóstica que tenemos con nuestros pacientes. Y si bien en un principio, como ha salido a colación en la mesa redonda, Pentacán supuso un cambio de paradigma en la cirugía refractiva y en los corneólogos, la brillante presentación que nos ha hecho Luis Cadarso, yo creo que los últimos años devorábamos, estaba lleno cada vez más el simposio de implantólogos de lente de visión simultánea, porque nos hacía un cribado espectacular de cómo poder hacer un diagnóstico, prever los resultados de los pacientes, con solamente ese perito que a día de hoy en la comunidad científica no tenemos, es dónde va a quedar la lente una vez implantada y que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Bueno, llega Pentacán Córnea OCT para de nuevo dar un giro de tuerca e ir aumentando aún más nuestros procedimientos diagnósticos y que luego puedan tener conclusiones terapéuticas para todos los corneólogos. Yo creo que viene de nuevo, el año que viene estará esto de nuevo lleno de corneólogos y estaremos en ese balance. Yo creo que este equipo va a ser una auténtica revolución en cuanto al estudio de la córnea. Tenemos relaciones con Oculus en cuanto a conferenciantes, es importante que lo tengáis en cuenta. ¿En qué medida puede significar Pentacán Córnea OCT un aumento en nuestra potencia diagnóstica? Fijaros la ultra alta resolución que puede tener la OCT de dominio espectral directamente de un ancho de banda de 200, pero con una resolución prácticamente de 2 micras. Yo creo que esto hasta ahora no ha sido visto y sobre todo el combinarlo con una cobertura de superficie corneal tan amplia como de 15 milímetros y la posibilidad de poder hacer mapas epiteliales de hasta 12 milímetros de diámetro y todo ello con una combinación de escaneo de Chainflu y OCT, otra piedra en la pirámide de aumentar aún más nuestra potencia diagnóstica, además de asociar a la tomografía el estudio biomecánico, podrá ser el aumento de esta potencia a base de hacer combinaciones con mapas epiteliales. ¿Y qué es la diferencia de otras OCT del mercado, Switchor? Pues si bien la profundidad puede ser mayor de otros OCT del mercado, poder dar más información allá al fondo del segmento anterior, la decisión de Pentacán, de la casa, cuando saca Pentacán OCT, es hacer menor profundidad de escaneo y con lo cual aumentar muchísimo la resolución axial y no solamente eso, sino conseguir esa resolución de prácticamente 2 micras, 1.9 a ese ancho de banda que estáis viendo. Y la clave es la geometría del escaneo. Comparando con otras OCTs que hay en el mercado, ese sistema de escaneo pericéntrico, gran angular que ya estábamos acostumbrados, nos va a permitir el conseguir imágenes perpendiculares a la estructura y esto es absolutamente clave a la hora de que podamos conseguir esa altísima resolución y sobre todo en toda la superficie corneal. Estáis viendo cómo ese mapa pericéntrico nos va a dar una representación totalmente eficiente de esta estructura, sobre todo la más importante en cuanto a la periferia. Ahí es donde va a estar el gran aporte que podemos tener con respecto a otros OCT. La mayor resolución y esa
representación eficiente de la periferia corneal. Y solamente en un segundo estáis viendo cómo ese giro pericéntrico, utilizando ese escaneo giratorio, nos va a dar mayor cantidad de datos, desde luego en el centro de la córnea, que es lo más importante, pero también en cuanto a la periferia a nivel perpendicular. Y vamos a tener dos tipos de imágenes, la Real Shape y la Zoom. Estáis viendo los modos de visualización. El Real Shape nos va a dar una visualización de la morfología real, claro, obviamente con una menor resolución con la otra opción que tenemos, Zoom. Estáis viendo, estas son imágenes, hemos podido jugar un poco con el equipo la última semana en Cuvision y podéis estar viendo cómo un CAP se ve extraordinariamente bien a las 24 horas de haber hecho el CALEX, el Relay Smile, y podéis ver esa comparativa con otras OCT del mercado, en ese modo Real Shape, incluso en ese modo que no de alta definición, podéis ver la mejora en cuanto a las imágenes comparados con otras OCT del mercado. Pero realmente la clave donde se llegan prácticamente a corte histológico es con el modo de visualización Zoom que nos aporta el algoritmo que permite que esa visualización completa de la córnea, ajustándola a toda esa superficie que hemos hablado de 15 milímetros, con respecto a una muy alta resolución de prácticamente 2 micras. Bueno, fijaros cómo es prácticamente, estáis viendo un corte histológico de lo que podemos conseguir en córnea anterior. Estáis viendo la película lagrimal, las dos capas de la Bowman totalmente definidas, la anterior, posterior, incluso las células basales, incluso la película lagrimal, y también podéis ver cómo en la posterior nos define la DCM, tanto la anterior como posterior y el endotelio. Incluso podéis llegar a ver, sabéis muchos de vosotros cómo han sido definidas en literatura científica las microdistorsiones transmile. Lo podéis ver esa cobertura de hasta 15 milímetros, porque podéis ver las imágenes del paper que salió publicado, no tiene toda esa superficie. Aquí podemos conseguir el CAP entero para ver esas microdistorsiones con esa resolución tan increíble, y probablemente lo que pueda llegar a ser la gran revolución a nivel de córnea en nuestros procesos diagnósticos, también no solamente de córnea quirúrgica, sino de cirugía refractiva láser corneal, la posibilidad de, con esa alta potencia diagnóstica que ya tenemos entre la tomografía y la biomecánica, el poder asociar los mapas epiteliales, probablemente podamos llegar a fronteras de diagnóstico del queratocono frustro que hasta ahora ya eran suficientemente altas, pero podamos incluso aumentarlas aún más. Podéis ver como este caso, por ejemplo, de esta cicatriz estromal, en el Real Shape, en Chainplug, estáis viendo cómo podemos detectar esa anomalía, pero directamente si nos vamos al zoom podemos ver incluso la disrupción que esa misma cicatriz realiza en la capa de Bowman, tal cual estáis viendo, incluso podemos llegar a parametrizar, hacer medidas de todos los tipos para luego hacer control terapéutico posterior. Estáis viendo también como degeneraciones corneales subepiteliales, claramente no lo puede definir la OCT tal cual estáis viendo, e incluso bulla epitelial en cicatrización diferente, estáis viendo con lente de contacto en este caso, cosas que hemos podido juguetear. Fijaros como en la úlcera corneal podemos ver la migración de fibroblastos incluso. En resumidas cuentas, precipitados corneales endoteliales. Sumamente interesante me parece este seguimiento que podemos realizar. Aquí lo podemos ver. En el modo zoom, como estáis viendo. Esto podrá ser sumamente interesante para los corneólogos quirúrgicos a la hora de hacer queratoplastia lamerales y seguimiento de la queratoplastia, de la lamela. Y en resumidas cuentas, el abanico de aplicaciones que se nos abren con esta combinación que vamos a tener de la OCT con el Chainplug. Si ya a día de hoy tenemos un gran aporte de potencia diagnóstica en cuanto a nuestros procedimientos, esto puede ser una auténtica revolución en cuanto a la medida y diagnóstica de la córnea a futuro. En resumidas cuentas, la córnea, como siempre la quisiste ver, yo creo que es una oportunidad única para dar ese salto diagnóstico que podemos tener. Ahora debe de ocurrir la magia en cuanto a las parametrizaciones y las normalizaciones de esos parámetros para aumentar la potencia diagnóstica. Y finalmente, invitaros al próximo congreso que tenemos en Atenas de la Sociedad Europea, el 28 de febrero al 2 de marzo, y también en Copenhague el Main Symposium, el Main Congress que tenemos a partir del 12 de septiembre. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu presentación.
Y bueno, yo creo que esta última presentación lo que pone de manifiesto una vez más es que la empresa Oculus no para. Quiero decir, siempre, todos los años parece que no es posible, pero siempre nos aporta una novedad. Cuando ya nos parece que hemos aprendido cómo funciona el Pentacam, pues aparece algo más que nos obliga a tener que seguir estudiando. Y sobre todo agradecemos, en nombre de Joaquín y mío, pero yo creo que en nombre de todos, el soporte educativo que tienen tanto Juan Carlos como Iñaki Pulpillo y todo el equipo de Oculus, porque muchas de las ventajas y de las oportunidades que les hacemos o sacamos a los equipos vienen de la mano de ellos. Así que yo creo que muchas gracias a todos los asistentes por estar en este congreso, en esta hora de intermedia, y muchas gracias a Oculus por el soporte y el patrocinio de estas reuniones que creo que son muy educativas. Muchas gracias. Finalmente, os queremos invitar a la Sociedad Española, el próximo simposio de Oculus. Ya sabéis, todo lo que hemos visto en tanto a innovación y evidencia, os lo aterrizaremos para que todos los usuarios de Oculus podáis tener esa potencia diagnóstica que ha podido ser publicado este año. Muchas gracias a todos.